Buenos días. Hoy domingo pues os damos la bienvenida. Somos la Iglesia Evangélica en Suances y nos reunimos juntos en diferentes partes, a lo mejor de España, en este momento de verano, unidos por nuestra fe en y comunión con Dios. Y si es tu primera vez que vienes a esta reunión, a que estás asistiendo, pues una muy buena bienvenida a estar con nosotros. Esto es posible, hacemos esto porque por medio de lo que Dios ha hecho, por medio de su obra, por el Señor Jesucristo, hizo por nosotros en la cruz. Y celebramos juntos este culto con el único propósito, ¿cuál es? Pues de adorarle y glorificar su nombre. Hoy confesamos y proclamamos juntos que Cristo Jesús es Dios, es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y lo hacemos mediante cánticos, cantamos a Él, y mediante la predicación de la palabra de Dios, esperando el día en que pronto esperamos estar físicamente juntos, si el Señor no viene antes. La misión de Dios de rescate de sus criaturas perdidas no empezó con las palabras de Jesús que tenemos en el Evangelio de Mateo. Al final, id pues y haced discípulos de todas las naciones. No empezó ahí, sino mucho antes. En Génesis 12 vemos las palabras de Dios a Abraham. ¿Y qué es lo que dice? Vete tú de tu tierra y en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. En Génesis 17, 5 y 22, 18, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Apuntando a quién era esa bendición, a Jesucristo. Unas criaturas entonces rebeldes y divididas y separados de su Creador en naciones, en reyes, con sus reyes cada una, que necesitaban todos el perdón y la reconciliación con su Creador. Necesitaban todos esa salvación y esa restauración tan necesaria. Y esas divisiones siguen hoy en día. Los vemos en el orgullo nacional, los vemos en las divisiones entre razas en estos últimos meses también. El racismo, el dominio de unos sobre otros, el maltrato a la mujer. Y eso Jesús ha venido para restaurar, para curar esas heridas, esas cosas que nos separan de Dios. Pablo nos dice finalmente en Gálatas también, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois unos, les dice a los Gálatas, en Cristo Jesús. Cristo es la solución para el hombre y en esta mañana es lo que vamos a hacer, es proclamar su nombre, proclamar su salvación para ti y para mí. Pues alabémosle hoy entonces con cántico, con un corazón agradecido, fijando nuestros ojos en Él, no en nosotros, sino Él que es nuestro Salvador. Adelante. Toda
solo tu amor y yo. Tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón. Su vida y salvación está en ti. Necesito solo tu amor y yo. Tu corazón quiero conocer. Necesito solo tu amor y yo. Tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón. Su vida y salvación está en ti. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo es mi roca es sobre la tempestad. Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. En Jesús fuerte soy, solo en mi roca es sobre la En su presencia voy a estar, sin mancha de él vendré, justicia
Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ciudadanos del reino de Dios. Eso es lo que somos. Hoy en día es muy interesante porque hoy en día todo el mundo está intentando decirte cuál es tu identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué eres tú? Vaya cuestión. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios y la idea central es que el objetivo en la vida cristiana es el crecimiento en vida, reflejar el carácter de Cristo. Y esto tiene una consecuencia, que nuestro disfrute del reino de Dios y nuestras responsabilidades dependen de esa madurez espiritual. Y quiero comenzar con el versículo 11, este versículo tan misterioso, pero que tiene tanto que enseñarnos. Después de decir, hermanos, con toda diligencia añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, termina diciendo, esta frase dice, versículo 11, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué significa el versículo 11? ¿Qué significa esa entrada amplia y generosa? ¿En qué consiste? ¿No tenéis curiosidad? Porque yo sí. Bueno, creo que hay una pobreza muy grande dentro de nosotros en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, pero también en cuanto al conocimiento del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Si tú le preguntas hoy a cada uno, oye, ¿qué es el reino de Dios? Muchos no sabrán precisar, quizá muchos respondan correctamente que el reino de Dios es el gobierno de Dios en tu vida. Es decir, el reino de Dios es Dios gobernando tu persona, tus prioridades. Y eso es cierto, por supuesto. Pero el reino de Dios tiene un aspecto público y, si me lo permitís, administrativo. El reino de Dios es una administración. El reino de Dios tiene un rey. ¿Sí o no? Hasta ahí estamos, ¿verdad? Si no es una república. Pero el reino de Dios es un reino y hay un rey. Y hay una capital, la Nueva Jerusalén. Y hay una administración territorial, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y hay ciudades sometidas.
Estamos hablando del aspecto futuro del reino de Dios. Un rey que va a ejercer justicia y que va a ser el primer rey justo que la humanidad ha visto. Dios le hizo una promesa a David, que de él se levantaría un rey que reinaría para siempre. ¿Os imagináis por un momento lo que sería un gobierno justo en este mundo? Es difícil de pensar, porque no hemos tenido muchos gobiernos ejemplares, porque los seres humanos llevamos la corrupción de serie. Llevamos deseos torcidos, maldad y egoísmo. Pero aquí dice la Escritura que se va a levantar un rey que es un rey justo. Y este reino de Dios no solo tiene un rey, sino tiene súbditos. Y estos súbditos son una nueva humanidad. Una humanidad que ha sido transformada. Y no solo son gente que se han esforzado por ser buenos chicos y buenas chicas, sino que sus naturalezas han cambiado y han sido hechos aptos para amar lo bueno y aborrecer lo malo, por la sangre de ese rey que se llama Jesús. Así que este reino es una administración, es un rey, es una nueva humanidad. Y este reino se va a manifestar en cada detalle. En este reino, la humanidad no solo vivirá de una manera diferente, conforme al propósito de Dios. Cada ciudadano reflejará el carácter del rey. Pero también hay textos muy misteriosos en la Escritura que dicen cosas como que en el reino de Dios no va a haber separación entre lo santo y lo profano, porque todo será santo. Os voy a leer un texto, si sois rápidos, acompañadme en Zacarías capítulo 14. Este tiene premio, porque es Zacarías, es el libro chiquitito, pero está al final del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 14, versículos 20 y 21, y si no, yo os lo leo. Dice así Zacarías 14, 20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos. Aquellos que no seáis andaluces, lo siento, no sabéis qué es esto, yo sí lo sé. Las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén, atentos, toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. ¿Sabéis que en el Antiguo Testamento había utensilios santos dedicados a Dios que estaban en el templo? Por decirlo así, lo digo con todo respeto, la cubertería del templo, es decir, los utensilios de cocina que se utilizaban para sacrificios, los tazones, los platos, las cucharas, solo se podían utilizar en el templo, no lo podías sacar de ahí. En tu casa tú también tienes tazones y cucharas y no los podías usar en el templo, porque no eran consagrados. Lo que está diciendo Zacarías es que en este reino no va a haber esa división, todo va a ser santo, todo va a cumplir el propósito de honrar a Dios. Esto a mí me explota la cabeza. Yo eso no lo entiendo. Si alguno me lo puede explicar, yo encantado. Pero ¿cómo es posible que en el reino de Dios todo obedezca al propósito de Dios y sirva para honrar a Dios? Cuando yo en mi propia vida no sirvo a Dios ni honro a Dios de manera muy lejos de ser perfecta. Dice aquí, dice la Escritura que el reino de Dios es de los bienaventurados. Mateo 5. ¿Alguien ha leído el Sermón del Monte? ¿Sabéis qué tiene que ver el Sermón del Monte con el reino de Dios? ¿Lo sabíais? El reino de Dios estará formado por bienaventurados, aquellos que son pobres en espíritu, que lloran, que tienen hambre y sed de justicia, que son misericordiosos, de limpio corazón, pacificadores, que padecen persecución por causa de la justicia y que son perseguidos. Dice que si somos transformados, añadiendo todas estas virtudes que representan de manera ejemplar el carácter perfecto de Cristo, nos será otorgada amplia y generosa entrada. A los generales romanos se les recibía, cuando eran victoriosos, con una gran fiesta, amplia y generosa.
y con nuevas responsabilidades. Mirad, quitaos de la cabeza la idea de que en el reino de Dios solo vamos a estar disfrutando de forma irresponsable, de manera pasiva, porque en el reino de Dios vamos a tener más responsabilidades. Alguno que sea un poco holgazán dirá, ¿más? En el reino de Dios vamos a tener muchas cosas que hacer. ¿Sabéis cuáles? Yo no lo sé. Tampoco puedo intentar dilucidar de la Biblia, pero sería un poco de teología ficción. Lo que sí sé es que Jesús instruyó y preparó a los discípulos para prepararse para el reino y que hay grados de responsabilidad y de autoridad en el reino. Y esos grados dependen del tipo de persona que tú eres ahora y de lo responsable que eres en lo poco. Mateo 25, 21, el Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué quiere decir esto? Mira, a veces se nos acusa a los cristianos de estar pasmaos mirando el más allá y olvidándonos del más acá. Spurgeon tiene un chiste muy gracioso sobre estos hermanos que estaban obsesionados con la profecía y les decía, varones de Plymouth, ¿qué hacéis mirando al cielo? Y lo que sí es cierto es que bíblicamente, si nos preocupa el reino, nos preocupará mucho cómo vivimos ahora. Si nos preocupa el reino de Dios, nos interesa mucho ser fieles en lo poco. ¿Y qué es ser fiel en lo poco? Significa ser fiel en tu vida, ser responsable, ser leal a Dios en tu vida, es lo poco, porque te esperan mayores responsabilidades con las que servir a Dios. Y todo aquel que ama a Dios desea servirle para siempre. Todo aquel que ama a Dios desea honrarle para siempre. Mateo 20, 25. Jesús le dice a los discípulos, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Este es otro principio del reino de Dios. El servicio es la mayor honra. Servir a otros te convierte en grande. Y claro, esto choca totalmente con nuestros valores y nuestra cultura caída. Lo guay es que te abaniquen con hojas de palmera y te metan aceitunas en la boca como si fueras un pavo. La gran vida. Pero los principios, los valores, más todavía la vida del reino es una vida diferente. Y Jesús dio ejemplo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir a otros. Les lava los pies y les dice, mirad, esto que he hecho es para que se os meta en la cabeza, perdonadme la paráfrasis, para que se os meta en la cabeza que en el reino el servicio es central. Y en el reino vamos a tener ocasiones diarias de servir. Lucas 19, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Hermanos, en el reino nos esperan nuevas responsabilidades y para esas responsabilidades te estás preparando ahora. Ahora, por medio de tus pequeñas luchas, por medio de las terribles decisiones que estás tomando, ser fiel a Dios, obedecer a Dios, desobedecer a Dios, hacer lo correcto, ese corazón partido que tienes y que a veces no sabes por dónde tirar y a veces te cuesta sangre y lágrimas tomar el camino de Dios y ser un discípulo, esos sufrimientos te están preparando para tus nuevas responsabilidades en el reino de Dios. No son estériles, no son cosas que, algunos tienen la idea de, ya cuando estemos en el reino, pues ya, como ya hemos servido a Dios y dejaremos de servir y de sufrir y ya solo a tirarte a descansar. No, no es cierto. ¿Será un trabajo? Sí. ¿Será satisfactorio? Sí. Pero si maduras, Dios te dará responsabilidades adecuadas a tu estatura espiritual. Y dicho de otra manera, Dios no ha hecho el cielo para nosotros.
os dejo que proceséis esto. Dios no ha hecho el cielo para nosotros, sino que nos ha hecho a nosotros para el cielo. Lo voy a explicar de otra manera. Todavía no estamos muy listos para el cielo. Dios nos está preparando ahora para ese reino. Dios nos está entrenando y estamos en el gimnasio de la fe para prepararnos para la vida en el reino. Porque cuanto más preparados estemos, más vamos a disfrutar con más intensidad la calidad y la vida en el reino de Dios. 2 Corintios 5, versículos 4 y 5, dice el Señor: porque los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y fijaos en este versículo tan misterioso, dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Es decir, el cielo no es un lugar que Dios está preparando para que encaje, sino que Dios te está preparando a ti para que tú encajes en el cielo. Nos está haciendo aptos. Y eso se produce a través de un lento proceso de transformación, de discipulado, de obediencia, de dependencia de Dios, que es la madurez. El punto número 2 dice que la vida cristiana es la vida de Cristo en mí y el objetivo es la madurez. Mirad, hay un concepto, perdonadme que no quiero ser negativo ni quiero meterme con nadie en particular, pero a veces tenemos conceptos equivocados. Y hay un concepto erróneo sobre la vida cristiana que se parece mucho al concepto secular de éxito. Tiene que ver con reconocimiento, visibilidad, muy importante, y proyectos cristianos o empresas cristianas o ministerios cristianos. La idea de hacer algo. Yo conozco muchos creyentes que se sienten frustrados porque, imagínate, ¿no? Estás cuidando de una persona mayor. Yo sé que hay algunos de vosotros que han estado cuidando de alguien muy enfermo y eso significa que no haces nada más en la vida, que tu vida es atender a esos padres mayores o a alguien enfermo. Y alguno dice: qué desperdicio, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto? No. El éxito no es grandes ministerios y grandes números de conversiones. El éxito es transformación espiritual. Ser más semejante. Y a lo mejor esa persona que está atada al servicio de un enfermo está creciendo mucho más y se está preparando mucho mejor que tú, que eres pastor o que estás al frente de un ministerio, porque está madurando y está aprendiendo lecciones sobre el servicio que a lo mejor otros no tenemos la ocasión de aprender. Y esto le da un vuelco a nuestra cultura evangélica, a cierto sector de la cultura evangélica que entiende éxito cristiano con reconocimiento. En el mundo cristiano evangélico miramos a personas visibles, pastores, misioneros, con admiración. Pero el objetivo de la vida cristiana eres tú. Tú vas a entrar con las manos vacías en el reino de Dios. Y tú vas a entrar en el reino de Dios con tu persona. Y la pregunta que yo te hago a ti es: ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Eres cínico, irresponsable, vago? ¿Eres rencoroso? ¿O eres paciente, perdonador, servicial? ¿Vives una vida limpia? ¿Eres cercano? ¿Eres amable? El éxito en la vida cristiana y el reconocimiento que Dios no tiene que ver con cuántas personas llevaste a Cristo. Tiene que ver con tu carácter. Esto yo sé que a alguno a lo mejor os chocará, porque algunos piensan: madre mía, si tú llevas a 100 personas a Cristo, la recompensa va a ser mayor que si llevas a una persona a Cristo, o 0, ¿no? Permitidme que cuestione eso. Mirad, muchos de vosotros, entre los cuales me incluyo, estáis sufriendo porque tenéis familia, amigos, que no aman a Jesús. ¿Sí o no? No voy a pedir que levantéis la mano, pero todo el mundo tiene un padre, una madre, un esposo que no ama al Señor, una esposa que no ama al Señor, o hijos, o nietos, o sobrinos. Y algunos de vosotros habéis escuchado una voz
llena de veneno. Una voz de alguien que es el ser más perverso que hay y que solo quiere destruirte, hundirte psicológicamente. Esa voz está llena de mentiras y de acusaciones. Y dice así: eres un mal cristiano. Tus padres no son creyentes, tus hijos, por tu culpa. Mal hecho. El objetivo de esta mentira es que te vayas a un rincón a llorar, dejes la iglesia, dejes al Señor, lo dejes todo y digas, es verdad. Eso son mentiras. Mentiras muy malignas, con muy mala intención. Dios no pide eso de ti. Lo voy a decir, Dios no pide eso de ti. Dios no te pide que los conviertas. Dios no te pide que tú hagas el trabajo del Espíritu Santo. No puedes hacerlo. Lo que Dios sí pide de ti es que seas un hombre de Dios o una mujer de Dios. Si tu marido no es cristiano, lo que Dios pide de ti es que atiendas a tu marido y que lo ames. Que tu marido te vea a ti y diga, qué tesoro de mujer tengo. Que tu casa esté bien gobernada y administrada y tus hijos cuidados de manera ejemplar. Eso es lo que Dios pide de ti. Algunos han entendido que lo que Dios pide de ellos es que los convierta. No, lo que Dios me pide es que convierta a mi marido. Tengo un amigo conocido que me dice, mi vida es insoportable. Este amigo no es creyente. Mi mujer es evangélica, como tú, Julio. En mi casa no puedo escuchar nada más que música cristiana. ¿Tú sabes lo que es eso? Música cristiana por la mañana y por la tarde y por la noche. Y predicaciones. No puedo ver televisión porque todo es del diablo. Y después de una semana donde no puedo hacer nada, por cierto, y mi mujer está todo el día en la iglesia, nunca está en casa. Tengo que ocuparme de todo. Y después de eso me dice que vaya a la iglesia. ¿A qué? ¿A escuchar más música cristiana? ¿Más predicaciones? Ya tengo suficiente. Y esto nos hace gracia porque la verdad es que dices tú, pues sí, la verdad es que, ¿sabes qué le digo? Tienes razón, tío. Tienes razón, macho. Esto no es normal, esto es insufrible. No, Dios no pide eso de ti, que conviertas a los demás por indirectas. Tus amigos no creyentes no son creyentes, ¿vale? Pero no son tontos. De hecho, son más listos que tú. Y las indirectas las pillan. Y están hartos. Lo que pasa es que son muy educados para decirte nada. No, Dios no nos pide que convirtamos a nadie. Dios pide que vivamos vidas excelentes. Dios te va a pedir cuentas de lo que has hecho con tu vida. Y el Espíritu Santo sabrá qué hacer con los demás y ellos darán cuenta de sí. Pero lo que Dios te va a pedir a ti es qué tipo de hombre has sido, qué tipo de marido has sido, qué tipo de esposa has sido, qué tipo de hijo has sido. Obviamente sé que esto no soluciona la vida a algunos porque muchos dicen, sí, Julio, lo que tú digas, pero yo quiero que mis padres se salven. Ya, lo que quiero es quitar la culpa que no te corresponde a ti y que Dios no pone en ti. Y ahora, permitirme que cierre este paréntesis y continúe. Dios puede prosperar nuestro ministerio mientras vivimos en pecado. Y muchos de nosotros confundimos dones con madurez espiritual. Esto es un error, confundir dones con madurez espiritual. Tú puedes cantar muy bonito, predicar muy bonito, o ser una persona muy sociable, muy hospitalaria, pero esconder basurita en tu vida, esconder un montón de cosas que no agradan a Dios. Y claro, muchos dicen, pero hombre, no es un hombre, una mujer de Dios, míralo, cómo sirven. A Dios no le deslumbra eso. Lo que Dios quiere es que reflejes las virtudes de Cristo en tu vida y que para eso, versículo 5, pongas toda diligencia. Toda diligencia. Versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este versículo ya merece en sí una predicación. Mirad, hermanos, tenemos todos los recursos de Dios para vivir una vida cristiana plena. Dios abre sus puertas
a su almacén de recursos donde tienes todo lo que necesitas para vivir una vida cristiana satisfactoria, llena de Dios y exitosa según Dios. No necesitamos modas espirituales. Y esto lo digo porque yo ya voy camino para los 50 años y he visto ya varias modas espirituales. Y con esto no estoy insultando ni criticando a nadie. Hay muchos buenos cristianos, hombres y mujeres de Dios, que se dejan arrastrar por modas espirituales. Básicamente las modas espirituales consisten en una cosa y es, mira, yo soy fulanito, el apóstol. Soy el apóstol fulanito, llámame apóstol. Y te voy a enseñar algo que nadie había enseñado hasta ahora. Pero esto que te voy a enseñar es esencial para tu vida cristiana. Y qué pena, qué pobrecito, qué penita me das que nadie te lo enseñó. ¿No te lo enseñaron en tu iglesia? Ay, pero yo soy el apóstol y te voy a enseñar algo que es clave para vivir como un cristiano 10. Eso no es cierto. ¿Qué dice el versículo 3? Todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida y a la piedad. ¿Nos serán dadas? No, nos han sido dadas. Están a tu disposición. Y las modas te dicen, no, tú necesitas algo más. ¿Tú creíste en Jesús? Sí, pero eso es un nivel muy bajo de fe. Tú necesitas algo más. Necesitas liberación espiritual, demonios genealógicos, prosperidad, palabra de fe, quinta dimensión. Todo esto no me lo he inventado, existe. Algunas modas espirituales, yo recuerdo cuando era jovencito, te decían, ay, ¿todavía oras? Ay, qué pena, se ve que todavía no has madurado. Tú no tienes que orar, tú no tienes que pedirle a Dios paciencia. Tú tienes que reprender el demonio de la impaciencia. ¿Tú estás pobre? ¿No llegas a fin de mes? No le pidas a Dios. Tú tienes que reprender el demonio de la pobreza. Con lo cual, dejas de orar y te pasas más tiempo hablando con el diablo que con Dios. ¿Eso es cristiano? Pero esto se enseña hoy en día, ¿eh? Yo sé que algunos escucháis la radio, algunas radios cristianas, está bien, hay de todo. Yo tengo amigos que van a predicar a la radio, yo voy a predicar a la radio a veces, pero ahí hay de todo. Ahí hay enseñanza muy sana y a veces se cuelan otras cosas. Una moda nueva es lo de estar en victoria. Eres cristiano, tienes que estar en victoria. Hermano, ¿estáis en victoria? Estamos en victoria. Ahora, ¿eso qué significa estar en victoria? Significa tener éxito. Por ejemplo, si estás pobre, no estás en victoria. Si estás enfermo, no estás en victoria. Si tienes un problema en tu familia porque tienes un hijo rebelde, tú no estás en victoria. Tú tienes que estar en victoria. ¿De dónde viene eso? ¿El profeta Jeremías estuvo en victoria? Ahí, encadenado, con los sacerdotes oponiéndose, con los príncipes, con el rey, y él profetizando y los falsos profetas diciendo lo contrario. ¿El apóstol Pablo estuvo en victoria? Algunos le decían, si eres un poema de persona, si estás siempre enfermo. El aspecto físico, desagradable. A veces estás pobre. ¿Qué clase de victoria es esta? Claro, la victoria que dice Pablo es, mi victoria es que estoy satisfecho con Cristo, sea cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no significa que voy a levantar 100 kilos en el press de banca. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa que estoy feliz y satisfecho con Jesús. Tenga mucho o tenga poco, Jesús es suficiente para mí. Eso significa. Alexander Solzhenitsyn, que sufrió el rigor del Gulag soviético, las prisiones de exterminio que montaron los soviéticos, escribió así, desde el Gulag: Dios te bendiga, prisión, te bendiga por estar en mi vida, porque allí, acostado sobre la paja podrida de la prisión, me di cuenta de que el propósito de la vida no es la prosperidad, como se nos hace creer, sino la madurez del alma humana. ¿Cuánta sabiduría hay aquí? El propósito de la vida no es la prosperidad, sino la madurez del alma humana. Padres, os voy a decir una cosa. Uno de los retos que tenéis como padres es que tenéis, por un lado, un mercado laboral agresivo y competitivo y una incertidumbre total, o que vuestros hijos sean hombres y mujeres de Dios.
o que tu hijo vaya a todas las actividades, a todas las clases extraescolares y a todo porque lo más importante, o que sea un hombre de Dios. Yo no estoy haciendo una defensa de la mediocridad. Si tú puedes ser premio Nobel, por supuesto, sé premio Nobel. Pero es mejor tener un trabajo sencillo y ser un hombre de Dios que ganar el mundo y perder tu alma. Y yo sé que los padres tenéis una gran presión. Yo me puedo permitir el lujo de deciros estas cosas. Claro, Julio, tú no tienes hijos. Bueno, esta es mi familia, vosotros. Y lo veo y sufro. El objetivo de la vida no es la prosperidad, sino la madurez del alma humana. El objetivo de la vida cristiana es la madurez, estar satisfecho con Jesús. Y hemos recibido el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la iglesia local, todos los recursos de Dios para crecer. Y hemos recibido, versículo 4, también preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Mirad, en la Biblia se calcula que hay 30.000 promesas. Yo no las he contado, pero me las han contado. 30.000 promesas. El escritor Juan Bunyan, del Progreso del Peregrino, uno de mis libros favoritos, decía que la vida cristiana y el camino de la vida cristiana está tan lleno de promesas que es imposible poner un pie allá donde no hay una promesa. Tenemos promesas de Dios para cada área de nuestra vida, para cada área de tu sufrimiento y de tu necesidad. Tu vida está llena de esas 30.000 promesas, si es que es verdad eso de las 30.000 promesas. Mirad, Dios no solo te está guardando una herencia en los cielos, también te está guardando a ti para esa herencia. Y Él está guardando la fe de sus santos. Preciosas y grandísimas promesas. ¿Sabéis que en 1 y 2 de Pedro hay 7 grandes cosas que Él llama preciosas? Nuestra fe, que es más preciosa que el oro, 1 de Pedro 1,7. Por lo tanto, cuida tu fe, que nada apague tu fe. Segundo, la sangre de Cristo es preciosa, 1 de Pedro 1,19. Cristo, la piedra viva, que es precioso a los ojos de Dios, 1 de Pedro 2,4. Cristo es precioso como piedra angular, 1 de Pedro 2,6. Para todos los que creen en Jesús, Él es precioso, 1 de Pedro 2,7. Un espíritu manso y apacible, que es de gran estima a los ojos de Dios, 1 de Pedro 3,4. Y por último, las preciosas promesas. Mira, las promesas de Dios son un regalo para ti, para impulsar tu vida cristiana. Las promesas son ese empuje que necesitas para seguir adelante. Te impulsan. Las promesas traen gozo, traen esperanza para resistir. Y Dios te ha hecho un regalo para que seas un cristiano de éxito, según Dios. Promesas. Y ha llenado tu vida de promesas. Estas promesas nos deben de ayudar a huir, según el texto, de la corrupción que hay en el mundo. Este mundo está lleno de corrupción. ¿Habéis visto películas de policías corruptos? Me las he visto todas. Una cosa que decía Pablo Escobar, no Samuel Escobar, no lo confundáis, ya me pasó una vez y lo puso en un cartel y me tuvieron que corregir. Decía, mira, plata o plomo. ¿Lo acordáis, no? Algunos habéis visto, venga, no confesarlo. Bueno, plata o plomo, lo que te voy a decir, o te mato o coges mi dinero. Pero en el momento que cojas mi dinero, tú ya estás tan corrompido como yo. Así que o coges mi dinero o te meto plomo, te meto un tiro y te mato. Este mundo busca corrompernos. Y sabéis que es muy incómodo, como en la película Donnie Brasco, que haya un policía decente en una comisaría llena de policías corruptos. No quiero haceros spoiler, pero la película es vieja, así que si no la habéis visto, os la destripo. Al final lo matan. Matan a Al Pacino. ¿Por qué? Porque él no quiere coger el dinero del sobrecito que le dejaban en su mesa cada mes. Las promesas nos ayudan a huir de la corrupción del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo va a poner delante de ti pornografía y su falso gozo, o va a poner de ti promesas. Porque el mundo va a poner delante de ti una amistad que no te conviene y que te va a atar a algo que te aleja de Dios o sus promesas. Y yo tengo un gran respeto hoy en día por
los jóvenes, porque la presión que estáis sufriendo no la han sufrido vuestros padres, ni vuestros abuelos. La presión que hay en este sistema que ha excluido totalmente a Dios no la ha sufrido nadie. Así que los nuevos héroes de la fe, Iglesia, son los jóvenes. Orad por ellos, que lo necesitan. Mira, Daniel y sus amigos estaban en Babilonia. Babilonia no era un campo de exterminio nazi. Babilonia era un sitio sofisticado, lujoso, música, cultura y muy tolerante. Bueno, muy tolerante con todo menos con el monoteísmo de los israelitas. Las universidades y los institutos de hoy en día son sitios sofisticados de cultura, son sitios tolerantes con todas las cosmovisiones menos con una, la cristiana. ¿Son nuestros enemigos? No. Dios nos llama a amarlos. ¿Nos sentimos superiores que ellos? No. Nosotros somos iguales que ellos. Pero vais a sufrir presiones. Bueno, ¿qué os voy a contar? Ya las estáis sufriendo. Así que, cuando venga la presión, gózate en las promesas. Porque las promesas han dado para ese momento en el que seas el chiste de la clase, o seas objeto de bullying o de bromas crueles, para que tu fe se sostenga en las promesas. Y dice la Escritura, poned toda diligencia, poniendo toda diligencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que la vida cristiana no es nada fácil. Me imagino que hay aquí algún amigo que no es cristiano y dirá, Julio, vaya forma de venderle el cristianismo. Esto es honesto, Jesús lo decía. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La vida cristiana no es fácil, es un reto. Ahora, las satisfacciones son mucho más grandes que las privaciones y las recompensas, y lo que Dios nos da en vida también es mucho más grande y más valioso que las falsas promesas. Añadid a vuestra fe, y vamos con el versículo 5, ¿no? Poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Qué está diciendo este texto? Este texto está diciendo, construye tu fe, edifica tu vida, madura, crece, porque este es el objetivo de la vida cristiana. Había un padre que era uno de los padres de los misioneros que mataron los Aucas. Todos habéis visto la película o habéis leído el libro Portales de Esplendor. Pues el papá de uno de estos chicos les leía este texto a sus jóvenes, a sus hijos, así. Añadid a vuestra fe la virtud de Ruth. A la virtud de Ruth, el conocimiento de Salomón. Al conocimiento de Salomón, la paciencia de Job. A la paciencia de Job, la piedad de Daniel. A la piedad de Daniel, el afecto fraternal de Jonatán. Y al afecto fraternal de Jonatán, el amor del apóstol Juan. Esto es nuestro objetivo. Y Dios nos ha dado todos los recursos para vivir así. La virtud tiene que ver con un carácter piadoso, honesto, la fortaleza de mantenerse firme al lado de lo correcto. La virtud es Daniel diciendo, no, rey, no adoraremos tu estatua de oro, sean cuales sean las consecuencias. La virtud es Timoteo, un hombre joven sirviendo a Dios, mientras sus amigos jóvenes seguramente estaban de botellón, o de botellón versión primer siglo. De odre le llamarían. Gracias. Luego os invito a un pincho que yo pincho. La virtud es servir a Dios a pesar de tu juventud. El dominio propio, que es una voluntad guiada por Dios. Hoy en día te dicen, sigue tu corazón. Oye, que no sé qué hacer, sigue tu corazón. No, la Biblia dice, sigue la verdad. Sigue la verdad, lo que es correcto, la verdad objetiva, la verdad que está por encima de tus percepciones y de tus deseos. Sigue la verdad. Paciencia o perseverancia. Y el contexto es resistencia frente a las pruebas. Aguantar la presión. Jóvenes, aguantad la presión. Y tendréis una amplia y generosa entrada en el reino
de Jesucristo. La paciencia o perseverancia tiene que ver con llevar a cabo tus obligaciones, pase lo que pase. Y conseguir lo correcto, pase lo que pase y sea cual sea la presión. No sé si habéis oído hablar la historia del soldado japonés Hiro Onoda. Esta es una historia, a mí me parece muy divertida, pero muy bonita también. Este señor fue soldado y lo desplegaron en Filipinas para que practicara la guerra de guerrillas. Y su última orden es: tú te quedas aquí y haces la guerra hasta que nosotros te digamos. Acabó la guerra, acabó la Segunda Guerra Mundial y el señor seguía pegando tiros con la policía filipina y haciendo la guerra en la selva de Filipinas. Los estadounidenses lanzaron folletos diciendo que la guerra acabó, que vuelve a casa, hay paz. Y él cogía los folletos y decía: ¡ay, los servicios de inteligencia cómo son! En el año 74, un estudiante que dejó la universidad y se dedicó a buscar al Yeti y al soldado Hiro Onoda y a no sé qué otra tontería más, se fue a Filipinas y lo encontró. Hombre, y se hicieron amigos. Y este chaval le dijo: señor Onoda, que la guerra ha acabado. Y él, el chico joven se fue a Japón y habló con las autoridades japonesas y dice: he descubierto al soldado Hiro Onoda. Y se había hecho una foto, un selfie. Total, que como el hombre no dejaba las armas, buscaron a su comandante, que se llamaba, lo tengo aquí apuntado, el comandante Taniguchi. Claro, el comandante Taniguchi, que era su oficial superior, ahora tenía una librería. Era librero. Así que le dijeron las autoridades japonesas: usted se pone un uniforme, se va a Filipinas y le entrega las órdenes al soldado Onoda. Así que hasta que no llegó el oficial y le dijo: estas son sus órdenes, ríndase, y el hombre entregó el uniforme, su fusil y 500 cartuchos. Eso es paciencia. Eso es perseverancia. Seguir cumpliendo tu objetivo. Yo tengo varios sobrinos y mis amigos, yo soy el único creyente de mi familia y me gusta hablar con mis sobrinos ya que empiezan a ser mayorcitos y podemos tener conversaciones algo más interesantes que las conversaciones tan infantiles. Y a mi sobrino Jorgito, al que lo conocéis alguno porque viene a las subastas de tartas en el mes misionero, le pregunto: Jorge, ¿qué es más importante, ser feliz o cumplir con tu obligación? Se queda callado y me dice: tío Julio, ¿ser feliz? Y le digo: no. Si tú intentas ser feliz, nunca serás feliz. Pero si tú cumples con tu obligación, habrás cumplido tu propósito y serás feliz. Y me dice: tienes razón, tío Julio, lo pensaré. Perseverancia, piedad, devoción a Dios. Piedad es amar a Dios no solo el domingo, sino el resto de la semana. Piedad es cantar no solo el domingo, sino cantar el resto de la semana. Orar, leer la Biblia no solo el domingo, sino el resto de la semana. Afecto fraternal. Afecto fraternal es entregar tu vida por los hermanos y hermanas. Y dejadme que os diga una cosa. Esto puede sonar un poco fuerte. En la Iglesia hay hermanos y hermanas que son difíciles. ¿Sí o no? Algunos son pesaditos. Bueno, pues la Biblia os dice que tenéis que amarme a mí. Pues yo soy muy pesado y soy muy... ¿Tenemos que amarnos? Amar a los que nos caen bien está muy bien, pero ¿y hay hermanos difíciles que están luchando con muchas cosas en su vida? También tenemos que amarles a ellos. Y amar a los hermanos que te hacen daño. ¿A alguno le ha hecho daño a algún creyente? No somos perfectos. Tenemos que amarles también. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, tenemos mucho que hacer. ¿Y cómo podemos poner esto en práctica?
Bueno, nuestros buenos amigos católicos romanos tienen una cosa que se llama examen de conciencia, que me parece muy útil. Y los puritanos ya lo practicaban. Cranmer y todos estos, y todos los puritanos del Libro de los Mártires lo practicaban. Examen de conciencia. Examinar tu vida delante de Dios. Leer la Biblia y decirle a Dios, Señor, ¿cómo me ves? ¿Hay algo que estoy fallando? Muéstrame cómo soy. ¿Cómo podemos practicar esto? Relaciónate con otros. Vivimos en una cultura de ultraindividualismo. El suicidio y la muerte de personas solitarias es el cáncer de Occidente. Norte de Europa hay más solteros y más gente que muere sola porque no quieren relacionarse. Y está muy bien, no tienes que aguantar tonterías. Los ricos se compran islas desiertas para no ver a nadie, como Onassis. Pero a eso no nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado a vivir en comunidad. Y una forma de poner en práctica esto, una forma de tener a alguien que te diga cómo eres, en qué estás fallando, ¿sabéis cuál es? Casarse. Tenéis que casaros. Tendréis a alguien que os recordará todos los días cómo sois y cuánto podéis mejorar. Bueno, esto es una broma, ¿eh? Pero sí es cierto, a mí el matrimonio me ha abierto los ojos. Esto es verdad, ¿eh? A mí el matrimonio, yo pensaba que era un tío encantador. Como soy graciosillo tal, y yo pensaba, pero claro, gracioso un día, un domingo por la mañana, tiene un pase, pero todos los días ya es molesto. Bueno, lo digo en broma, lo de casarse, la soltería no es un nivel inferior de vida cristiana. Me han dicho que lo repita y lo repito. La soltería no es un nivel inferior de vida cristiana, al contrario. El apóstol Pablo dice... pero tienes que relacionarte. Dice el apóstol Pablo, me gustaría que todos los hombres fueran como yo. En el sentido de que, oye, no es ningún estigma. Yo sé que algunas versiones del cristianismo han hecho de la soltería el no va más. Tampoco. Lo que quiero decir con esto es que necesitamos vivir nuestro cristianismo en comunidad. Grupos de crecimiento. Los grupos de crecimiento es la parte más pequeña de la iglesia y donde más cortas son las distancias. Yo llevo en el mismo grupo de crecimiento 20 años. Bueno, ha cambiado mucha gente, la gente que había al principio no había, pero esencialmente es el mismo grupo de crecimiento. Y para mí, en mi vida personal, mi grupo de crecimiento, cuando digo mi grupo de crecimiento no digo que sea mío, en plan, es mi grupo de crecimiento y yo soy de ellos. Es una bendición. Es una bendición muy grande poder ser transparente y compartir luchas y pedir oración por cosas y conocer tu día a día. Para mí es una bendición muy grande. Es verdad que a veces cuesta trabajo salir del trabajo e irte al grupo de crecimiento, pero siempre volvemos contentos. No te sientes el último y te vayas con el amén. Date a conocer. Yo sé que ser vulnerable no mola, pero es mejor, claro, es mejor que nadie te conozca y nadie sepa cómo eres y digan, ¡ay, qué majo es! Ah, ¿no has hablado con él? Entonces, como decía Marlene Dietrich, ¿no? Dice, nunca me desmayo, no estoy segura si caeré con elegancia. Pues sí, puede ser tener una máscara donde nadie sabe cómo eres y todo el mundo que piensa que majo, pero eso no es cristianismo. El cristianismo implica transparencia y humildad. Acepta el consejo y la corrección. Vivimos en una cultura hipersensible, inmadura, llena de niños malcriados que no toleran la corrección. Yo tengo, uno de mis hermanos es gerente en una empresa. Dice, mira, me decía mi hermano, llevo tres situaciones donde hemos tenido que, con mucho cuidado, llamar la atención a alguien. Oye, mira, ten cuidado. Es una empresa británica, no es española. En una empresa española te hubieran gritado, pero aquí no. Dice, oye, mira, ten cuidado. Dice, y las 4 personas se me han echado a llorar. No aceptaban una corrección y mira que íbamos de puntillas, porque tenemos a los de recursos humanos encima a la primera. Muchos no soportamos bien la corrección. Nos justificamos, nos ponemos en guardia. Acepta la corrección. Acéptala. Si tienes a alguien que te odia, alguno tenéis a alguien que os odia y que dice barbaridades de vosotros, dadle las gracias. Porque, como decía Spurgeon, seguramente eres peor de lo que él dice, lo que pasa es que no te conoce. Acepta la corrección. No estés satisfecho con tu condición espiritual. Busca a Dios cada mañana. Necesitamos llenar
nuestra vida de Dios, nuestros pensamientos de oraciones, nuestra memoria de textos. Yo no sé cómo algunos cristianos no pueden vivir la vida cristiana sin leer cada día y sin orar cada día. No sé qué proeza es esa, pero desde mi humilde punto de vista es imposible vivir una vida cristiana medianamente saludable sin leer cada día. Alimenta tu esperanza. El reino de Dios viene. Este mundo se agita en una gran crisis. Y cada vez se ven más tumultos y crisis que dices tú, ¿y esto de dónde sale? Los conspiracionistas dicen, esto está orquestado, este mundo se está agitando y las crisis y las revueltas van a más. Y estamos desde hace ya tiempo en los últimos tiempos. Y lo que nosotros oramos es venga tu reino, no solo a mi vida, sino venga tu reino a este mundo. Así que quiero preguntarte si estás listo para ese reino. ¿Estás listo para entrar en ese reino y asumir tus nuevas responsabilidades? Y si eres una persona que nos visita y has escuchado una parte de la predicación y has dicho, uy, yo he intentado ser paciente y no he podido, no te preocupes. Dios no te pide eso. Dios te pide que por medio del conocimiento, por medio de la confianza en aquel que murió, que es Jesús, Él pueda vivir su vida en ti. El cristianismo no es una serie de reglas, ni Jesús es un profesor de religión. Jesús es un socorrista. Jesús es un salvador, no es un profesor. Nos ponemos en sus brazos y Él tiene el poder para vivir una vida que nosotros en nuestras fuerzas no podemos vivir. Ábrele el corazón y abre tu confianza a este Salvador que viene pronto. Que el Señor nos ayude a estar listos para ese día. Amén. Pues ahora nos despedimos. Te damos las gracias por tu asistencia aquí, esperando verte en presencia físicamente muy pronto. Así que vamos a terminar ahora con una oración. Señor y Padre Celestial, nuestro Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo. Un pueblo, Señor, que tú has escogido, que tú has bendecido. Señor, pensamos en todos los que están alrededor nuestro que no te conocen y ayúdanos a ser luz y sal en este mundo, llevar tu mensaje de salvación a los demás. Y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.